Amigos y amigas de la ciudad y del campo, de ustedes que aman una buena historia contada con el alma y el aroma a tierra mojada, de quienes valoran el sudor honesto y los secretos que guarda el polvo de los caminos olvidados. Preparen sus corazones, porque lo que tengo para contarles hoy es un pedazo vivo del corazón de este país, de aquel que palpita en la memoria y los susurros de nuestra gente del interior. Es un cuento que se enreda en las ramas secas de los árboles y se oculta bajo el follaje de la selva atlántica, entre el misterio y la valentía de un hombre simple. Antes de que empiece a desdoblar esta cinta de recuerdos, ¿qué tal si me ayudan a esparcir estas historias? Dejen un me gusta y suscríbanse al canal para que más ojos y oídos curiosos puedan acercarse a estas narrativas que calientan el alma. Cuento con ustedes para mantener viva la llama de nuestra memoria. La Hacienda Agua Clara, como su nombre sugería, era un refugio de paz donde los arroyos cristalinos serpenteaban por entre los pastos verdes, alimentando la vida y el ganado que era el sustento de Joaco. En aquel pedazo de tierra del interior, arraigado en la década de los 50, el tiempo parecía tener pereza de pasar. El sol nacía por el este, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y anunciando un día más de faena, y se ponía por el oeste, en un espectáculo de colores que Joaco, a pesar de su rutina ardua, nunca se cansaba de admirar. Él era Joaquín Batista, pero desde niño el apodo de Joaco se le había pegado como el musgo a una roca. 40 y tantos años a cuestas, la piel marcada por el sol inclemente y el viento que soplaba del monte, las manos gruesas y curtidas, cada surco un testimonio silencioso de años domando la tierra, plantando y cosechando, criando y cuidando. Viudo desde hacía casi una década, la ausencia de Marieta, su esposa, aún era una sombra alargada que se escurría por los rincones de la casa, en los aromas que el viento traía, en los recuerdos de una risa que ya no existía. Joaco llenaba ese vacío con el trabajo, con el aroma a tierra mojada, y la visión de sus rebaños pastando en paz. La vida en Agua Clara era simple, dictada por el ritmo de la naturaleza. El mugido distante del ganado, el canto de los pájaros al amanecer, el croar de los sapos en las noches cálidas, esos eran los sonidos que arrullaban la existencia de Joaco. Él era un hombre de pocas palabras, un observador atento, cuyos ojos color miel veían más de lo que su boca profería. Su única compañía humana más frecuente era la de Ana, una mujer que parecía salida de un libro antiguo, de una belleza que destacaba en la aspereza del campo y una mirada que cargaba la profundidad de los secretos incontables. Ella vivía sola en una propiedad vecina, aún más aislada que la de Joaco, y entre ellos había una amistad que dispensaba discursos, construida sobre el respeto mudo y la comprensión de las soledades de cada uno. Ana era un misterio para todo el pueblo de San Miguel del Juncal, un lugar tan pequeño que si uno pestañeaba podía pasar sin verlo. Decían que era forastera, que había venido de lejos, trayendo consigo una historia que nadie conocía y que la volvía, al mismo tiempo, fascinante y un tanto atemorizante para los más supersticiosos. Aquel día comenzó como tantos otros, con Joaco en el corral antes incluso de que el sol asomara por detrás de las sierras. Pero el cielo, que se mostraba azul y limpio por la mañana, fue oscureciéndose a medida que el día avanzaba. Nubes cargadas, como montañas de algodón grisáceo, fueron apilándose en el horizonte, anunciando una tormenta que se armaba. Para el final de la tarde, el viento ya soplaba con furia, azotando las hojas de los árboles y levantando polvo rojizo de los caminos. Joaco, con la experiencia de quien leía los signos de la naturaleza como la palma de su mano, recogió el ganado, cerró las ventanas de la casa y se preparó para la furia del cielo. La noche cayó como un manto negro y denso, trayendo consigo la tormenta en toda su voracidad. Rayos cortaban el cielo, iluminando la hacienda en flashes rápidos y siniestros, seguidos por truenos que hacían temblar el suelo y el alma. La lluvia caía implacable, transformando el patio en un mar de lodo. Joaco estaba sentado a la mesa de la cocina, observando la danza frenética de la lluvia contra los cristales empañados, cuando un sonido inesperado lo hizo saltar. No era el viento ni el crujido de la casa. Era un golpe fuerte, insistente, en la puerta principal. En medio de aquella tormenta, ¿quién podría ser? Con la lámpara de aceite en una de las manos, Joaco caminó hesitante hasta la puerta. El corazón le latía apurado en el pecho. Al abrirla, la figura que surgió en el umbral lo hizo retroceder un paso. Era Ana, completamente empapada, el cabello oscuro pegado a su rostro pálido, los ojos desorbitados por un terror que él nunca había visto en ella antes. La belleza que la distinguía estaba oscurecida por una angustia profunda, casi desesperante. La luz de la lámpara tremolaba, revelando el pavor estampado en su rostro. «¡Joaco!», exclamó ella, la voz ahogada,
casi un susurro que apenas conseguía competir con el ruido ensordecedor de la lluvia. Necesito... necesito que guardes esto. De las manos temblorosas, ella le extendió un sobre amarillento, un poco húmedo por la lluvia, pero aún sellado e intacto. El papel, envejecido, parecía contener secretos antiguos, algo pesado e intocable. Joaco tomó el sobre, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Intentó tirar de ella hacia adentro, para abrigarla de la tormenta que azotaba todo a su alrededor. «¡Entra, Ana! Estás helada. Vas a coger fiebre». Pero ella negó con la cabeza, un movimiento rápido y rotundo. Sus ojos, antes solo de miedo, ahora cargaban una determinación fría, casi asustadora. «No hay tiempo, Joaco. Solo escúchame, por favor. Es importante». Ella se acercó más, y Joaco pudo sentir el aliento helado del viento que la envolvía. «Si yo desaparezco, Joaco, lee esto primero, y no confíes en nadie mismo». Las palabras perforaron el aire pesado de lluvia y miedo, fijándose en la mente de Joaco, como un hierro al rojo vivo. Antes de que él pudiera formular una pregunta, antes de que pudiera siquiera procesar la gravedad de aquellas frases, Ana se giró abruptamente. Corrió de vuelta a la oscuridad de la noche, al abrazo violento de la tormenta que la engulló en segundos. Joaco la llamó, su nombre perdiéndose en el rugido del viento, pero ella ya había desaparecido, dejándolo allí, parado en la puerta, con el sobre húmedo en las manos y un torbellino de preguntas en la cabeza. ¿Qué quería decir Ana con «si yo desaparezco»? ¿Y por qué la advertencia de no confiar en nadie? El terror en sus ojos era real, palpable. Él cerró la puerta, apoyándose en ella, el corazón desbocado. El sobre parecía palpitar en sus manos, una caja de Pandora a punto de ser abierta. La noche transcurrió, larga e insomne para Joaco. La tormenta amainó alrededor de la medianoche, dejando solo el gotear persistente del agua de los aleros y el lamento suave del viento. Intentó dormir, pero las palabras de Ana y la imagen de su rostro aterrorizado se repetían incesantemente en su mente. El sobre reposaba sobre la pequeña mesa de noche, un objeto inerte que, extrañamente, irradiaba una energía pesada. El gallo cantó al amanecer, anunciando una nueva mañana. El sol, tímido, comenzó a surgir, limpiando el cielo de las nubes pesadas y revelando una hacienda lavada por la lluvia, un mundo renovado. Joaco se levantó antes de lo acostumbrado, la aprensión corroyéndolo por dentro. Necesitaba ver a Ana, entender lo que sucedía. Se vistió con sus ropas de trabajo, tomó un café apurado y salió. El camino a la hacienda de ella, que normalmente tomaba unos 20 minutos a caballo, parecía ahora una eternidad. Al acercarse a la propiedad de Ana, una sensación extraña y gélida lo invadió. La hacienda de ella, usualmente silenciosa, estaba ahora sumergida en un silencio aún más profundo, un silencio que gritaba ausencia. Él la llamó, su voz grave resonando en el vacío. Ninguna respuesta. La casa, aunque cerrada, parecía deshabitada. Rodeó el lugar, verificó el corral, vacío. Ninguna señal de ella. La carreta de Ana, que solía estar bajo el cobertizo, no estaba allí. Ella había partido. El corazón de Joaco se apretó en un nudo. Las palabras de Ana, pronunciadas bajo la furia de la tormenta, cobraron un peso aterrorizante. «Si yo desaparezco, Joaco, lee esto primero». Ella había desaparecido, sin dejar rastro, sin explicación, solo con la huella del miedo y aquel sobre. Una injusticia parecía haberse abatido sobre Ana, y ahora, por consecuencia, sobre él. Joaco sintió el peso de la responsabilidad, la carga de aquella promesa hecha en la oscuridad de la noche. El pueblo de San Miguel del Juncal, pequeño y pacato, parecía esconder más de lo que sus apariencias revelaban. La desaparición de Ana no era algo común, no en un lugar donde todos se conocían, o al menos creían conocer. Regresó a Agua Clara, la cabeza hirviendo de pensamientos. ¿Qué hacer? Él era un hacendado, un hombre de la tierra, no un descifrador de misterios. Pero el rostro aterrorizado de Ana, la urgencia en su voz, el sobre en su mano, todo aquello le impedía dar la espalda. Aquel papel, sellado por un miedo tan profundo, era lo único que quedaba de Ana, su única voz. Él se sentó a la mesa de la cocina, los ojos fijos en el objeto. Era más que un sobre, era un llamado, un destino que se había abatido sobre él. Era un peso en su alma, un secreto que Ana le había confiado, y él sabía, en lo más profundo de su ser rústico y honesto, que no podría fallar. ¿Desde qué ciudad están viendo esta historia? ¿Desde qué rincón del mundo esta narrativa llega a sus oídos? Con las manos curtidas, Joaco tomó el sobre. La injusticia de la desaparición de Ana, el temor que ella cargaba, todo eso se concentraba allí, en aquellas pocas hojas de papel.
Él sentía que allí dentro no había solo palabras, sino un clamor, un pedido de auxilio que él, Joaco, el hacendado recluso, necesitaba atender. Era la esperanza, frágil como un brote recién nacido en el suelo árido, que él tenía de encontrar la verdad detrás de su desaparición. El elemento transformador estaba justo allí, en sus manos. Era la clave para desvelar lo que sucedió con Ana, el hilo de un ovillo que podría llevarlo mucho más allá de los límites de su hacienda y de su vida pacata. Con un suspiro pesado, los dedos temblorosos, Joaco comenzó a romper el sello. ¿Qué estaría escrito allí, en las entrelíneas de un destino incierto? El sello se rompió con un sonido sutil, casi un lamento ahogado en el silencio de la cocina. Joaco abrió el sobre con las manos temblorosas, revelando no solo una carta, sino varias hojas de papel amarillento, algunas con la caligrafía elegante de Ana, otras conteniendo dibujos, garabatos e incluso un pequeño mapa tosco de lo que parecía ser la región alrededor de San Miguel del Juncal, con algunas marcas extrañas. La primera hoja, escrita con una urgencia que saltaba a la vista, era la voz de Ana, venida de un lugar desconocido, resonando en la casa vacía. «Mi querido Joaco», comenzaba la carta, y la formalidad, viniendo de Ana, ya anunciaba la gravedad. «Si estás leyendo esto, es porque lo peor ha sucedido. Pido perdón por lanzar sobre tus hombros una carga tan pesada, pero eres el único en quien confío en esta tierra, el único con la rectitud y el coraje para ver esto hasta el final. Fui tonta al creer que podría desvelar sola los secretos que se anidan en las raíces de esta tierra, los secretos de coroneles y sus familias. Llevaba meses investigando la desaparición de algunas personas, familias enteras que simplemente se desvanecieron como humo en el viento. Comenzó con los Martins, hace 5 años, luego los Siqueira, el año pasado, siempre hacendados menores, con tierras codiciadas, especialmente aquellas ricas en piedras preciosas o en lugares estratégicos para el paso de rutas de comercio ilícito, algo que nadie se atrevía a comentar en voz alta. Pero yo, que no soy de aquí, no cargo con los miedos ancestrales que aprisionan a los habitantes de este pueblo. El destino de los Martins, de los Siqueira y de otros no fue la huida, como el pueblo murmura, sino el silenciamiento. Yo descubrí que hay una red de hombres poderosos, liderados por el coronel Epifanio, el mismo que se presenta como benefactor de la parroquia y que domina casi todo el comercio de la región. Él y sus capataces no dudan en quitar del camino a quien se interpone entre ellos, y lo que desean, sea tierra, sea la ruta de contrabando de diamantes que pasa por San Miguel. El mapa que te dejo, Joaco, apunta a lugares donde creo que las tierras de las familias desaparecidas convergen en un único interés oculto, un interés que Epifanio está disfrazando bajo el pretexto de nuevas inversiones agrícolas. Las marcas son puntos clave donde la geología indica la posibilidad de yacimientos de piedras preciosas y también donde el rastro de los desaparecidos se perdió. Sé demasiado. Ellos saben que yo sé. Sentí sus ojos sobre mí, las sombras alargándose. Intenté reunir pruebas, juntar testimonios, pero el miedo es un veneno que corroe el alma de la gente de aquí. Nadie habla, nadie ve. Pero encontré un antiguo diario de un topógrafo que trabajó para el padre de Epifanio. Y allí hay referencias a tierras codiciadas, a accidentes y a un gran secreto que debería ser mantenido bajo 7 llaves. Ese diario está escondido en la pared falsa de la vieja capilla abandonada, cerca de la gruta de las golondrinas. Es la prueba que puede desenmascarar a Epifanio. Pero es peligroso, Joaco. Ellos no medirán esfuerzos para silenciarme. Y ahora, quizás, tú también estés en peligro por haberme ayudado. No confíes en nadie, ni en el comisario Moreira, pues sospecho que él tiene lazos con Epifanio, sea por miedo o por corrupción. Tú eres un hombre honesto, Joaco, y por eso te elegí a ti. Por favor, encuentra el diario, revela la verdad. Es por todos los que fueron engullidos por la oscuridad, es por la justicia. Que Dios te guarde. Con la esperanza de que la verdad prevalezca, Ana. Joaco sintió un frío recorrer su espalda, más intenso que el de la noche anterior. Coronel Epifanio. El nombre resonaba en su mente como un trueno distante. Epifanio era una figura casi mítica en la región, un hombre de poder e influencia, dueño de vastas propiedades y de un prestigio que rozaba la adoración por parte de algunos y el temor silencioso por parte de otros. Siempre se había mostrado benevolente, un patrono de las fiestas de la iglesia, el hombre que siempre tenía una palabra amigable y un consejo para quien lo necesitaba. Pensar que detrás de aquella sonrisa cordial podría esconderse un asesino, un ladrón de tierras y vidas, era algo que la mente simple y honesta de Joaco le costaba aceptar. La carta de Ana era una bomba, un volcán adormecido que ella, con su coraje intrépido, había provocado hasta que entró en erupción. Joaco apartó las hojas, como si quemaran. Una mezcla de shock, indignación y un miedo genuino lo invadió. ¿Por qué él?
¿Por qué Ana había arrojado esa responsabilidad en sus manos? Él era un hacendado, un viudo recluso, no un justiciero. Su vida era la tierra, el ganado, la tranquilidad de su hacienda. Sumergirse en los secretos oscuros de Epifanio significaba entrar en un mundo que no conocía, un mundo de violencia y corrupción, donde un hombre simple como él podría ser aplastado sin piedad. No, 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 murmuró Joaco, moviendo la cabeza. Esto no es para mí. Su primer impulso fue quemar la carta, destruir cualquier vestigio de aquella confesión explosiva, borrar el problema, volver a la paz de su ignorancia. Era el camino más fácil, el más seguro. Pero la imagen de Ana, pálida y aterrorizada bajo la lluvia, las palabras, si yo desaparezco, Joaco, lee esto primero, y no confíes en nadie, grabadas en su mente, se lo impedían. Él no era un cobarde. La rectitud de carácter, la honestidad que Ana había visto en él, no permitirían que se acobardara. Pero la resistencia era fuerte. No sabía por dónde empezar. No tenía la menor idea de cómo siquiera acercarse a un hombre como Epifanio, mucho menos de desenmascararlo. Guardó la carta de nuevo en el sobre, lo escondió bien en el fondo de un cajón viejo en el armario, como si al quitarla de la vista pudiera quitar el problema de la mente. Los días siguientes fueron un tormento. La desaparición de Ana no tardó en extenderse por San Miguel del Juncal, como un reguero de pólvora. Las conversaciones en las tiendas del pueblo, en las puertas de las casas, en el camino de la iglesia, giraban en torno a ella. La forastera desapareció. ¿No dije que esa mujer tenía algo raro? Ella era muy diferente, nunca se mezcló bien. El murmullo era inevitable, y con él las miradas. Joaco era el vecino más cercano de Ana, el único con quien ella parecía tener alguna intimidad, y era él a quien la gente buscaba primero, a quien el comisario Moreira, con su postura siempre solemne y un tanto apática, abordó cuando vino a la hacienda Agua Clara. Entonces, Joaco, ¿ninguna noticia de doña Ana?, preguntó el comisario, un hombre corpulento, con un espeso bigote y una mirada que parecía siempre cansada. Estaba sentado a la mesa de la cocina de Joaco, tomando un café fuerte, ofrecido por Joaco más por obligación que por cordialidad. Nadie la ve desde la noche de la tormenta, sabe, y me dijeron que estuvo por aquí, en su puerta. Es verdad. Joaco sintió un escalofrío. La mentira se atascó en su garganta. Estuvo, sí, comisario. Vino a pedir un poco de sal, creo. Estaba sin... El comisario Moreira inclinó la cabeza, los ojos entrecerrados. ¿Sal? ¿En medio de aquella tormenta espantosa? No parece un motivo muy plausible para que una mujer salga de casa en un temporal así, Joaco. Sabemos que ella era un tanto excéntrica, pero no hasta el punto de arriesgarse por un puñado de sal. Y luego desaparecer sin más ni más. ¿Qué estaba haciendo en su hacienda, de hecho? La pregunta directa tomó a Joaco desprevenido. Sudó frío, sintiendo el peso del sobre escondido en el armario, como si el comisario pudiera leer sus pensamientos. Ella estaba asustada con la tormenta, comisario. Quiso un refugio rápido. Dijo que iba a casa enseguida. Ni se quedó bien. La mentira salió truncada, y Joaco sabía que el comisario no había creído del todo. La mirada del hombre pendía sobre él, una mezcla de sospecha y cansancio. Joaco se sentía un ratón acorralado. Entendido, dijo Moreira, arrastrando las palabras. Bueno, si el señor tiene alguna información, cualquier cosa, por favor, avíseme. Esta desaparición no huele bien. Doña Ana no tenía familia por aquí. Pero tenemos que investigar, ¿no es cierto? Es mi deber. La visita del comisario fue solo el comienzo. Las miradas de desconfianza en los ojos de los pocos vecinos que lo encontraban, los murmullos ahogados cuando él pasaba por el almacén, todo eso comenzó a corroer la paz de Joaco. Él siempre había sido respetado. Un hombre de bien, trabajador. Ahora se sentía un paria, un sospechoso. El juicio de la sociedad era un peso invisible, pero real, que se sumaba a la presión de la carta de Ana. Él ya no podía ignorarlo. El destino de Ana parecía, de alguna forma, enredado al suyo. Aquella noche, después de un día más de trabajo pesado que no había logrado alejar los pensamientos perturbadores, Joaco tomó el sobre nuevamente. Esta vez no hubo resistencia. La curiosidad y la necesidad de entender lo que de hecho estaba sucediendo, combinadas con el dolor de ver la reputación de Ana siendo manchada por los susurros del pueblo y la suya propia siendo puesta en entredicho, lo impelían a actuar. Necesitaba hacer justicia por Ana y por sí mismo. Él releía cada palabra, cada detalle, cada trazo en el mapa tosco. Las marcas, los nombres de las familias desaparecidas, la mención al coronel Epifanio, todo comenzaba a conectarse en su mente de forma perturbadora. La pared falsa de la vieja capilla abandonada, cerca de la Gruta de las Golondrinas. La Gruta de las Golondrinas era un lugar conocido,
pero la capilla abandonada, no tanto, quedaba escondida, casi engullida por la selva densa. Era un lugar lúgubre, evitado por los supersticiosos. La aproximación entre Joaco y el misterio no era ya una cuestión de elección, sino de necesidad. Ana había depositado su última esperanza en él, y él sentía el calor de aquella carga, ahora menos pesada por la duda, y más pesada por la urgencia de la responsabilidad. Él estaba furioso, furioso con Epifanio, si la carta era verdadera, furioso con la cobardía del pueblo, y, en el fondo, furioso por haber sido arrastrado a aquello. Pero la furia, se dio cuenta, era un motor. Tomó la lámpara de aceite, una mochila vieja y comenzó a prepararse. Guardó algunos víveres, un cuchillo afilado, una cantimplora de agua. El mapa de Ana, garabateado con urgencia, era su guía. La capilla abandonada sería su primer destino. No sabía lo que encontraría, pero sabía que no podía volver atrás. La injusticia era un nudo apretado en su garganta, y él estaba decidido a desatarlo, costara lo que costara. Sentía que algo o alguien estaba observando, monitoreando. El peligro era real, y Joaco, el hacendado recluso, estaba a punto de pisar un terreno mucho más traicionero que cualquier pasto o río que él ya hubiera conocido. La primera luz del sol, aún débil, comenzaba a despuntar en el horizonte, cuando Joaco, con la mochila a la espalda y la determinación en los ojos, cerró la puerta de la hacienda Agua Clara y se adentró en la selva oscura. El diario, la verdad, y quizás Ana, lo esperaban. La mañana aún era húmeda y fría cuando Joaco se adentró en la selva, las botas hundiéndose en la tierra mojada y las hojas secas crepitando bajo sus pies. El aroma a monte verde, a tierra húmeda y a rocío flotaba en el aire, una sinfonía de la naturaleza que, en otros tiempos, le traería paz, pero que ahora era solo el telón de fondo para la urgencia que le corroía el pecho. La mochila pesaba en la espalda, pero el peso mayor era el de la responsabilidad que Ana le había impuesto. Él, el hombre que evitaba la agitación del pueblo y que prefería la compañía silenciosa del ganado, estaba ahora en camino de desenterrar secretos que podrían costarle su propia vida. La senda hacia la gruta de las golondrinas era antigua, casi imperceptible, engullida por la vegetación densa. Joaco conocía cada atajo, cada piedra, cada árbol torcido que marcaba el camino. Aquella era su tierra, su refugio, pero ahora se transformaba en un laberinto de misterios. Recordaba cuando era niño, jugando por allí, asustando a las golondrinas que anidaban en las hendiduras de la gruta y a los viejos que contaban historias de tesoros escondidos y de almas en pena que rondaban la vieja capilla, hoy en ruinas, a pocos metros de la entrada de la gruta. La capilla era un espectro del pasado, sus paredes de adobe desmoronándose, el tejado derrumbado, la cruz de madera carcomida por el tiempo. Al llegar a la capilla, Joaco sintió un escalofrío. El lugar era de una melancolía profunda, el silencio solo roto por el piar de un pájaro solitario y por el gotear de agua en algún rincón. Recordaba haber oído hablar de una pared falsa en alguna parte de la estructura, pero nunca había prestado atención a los rumores. Ahora, con los ojos de Ana en su mente, él rastreó cada rincón, cada grieta. La luz tenue que entraba por las aberturas del tejado derrumbado apenas aclaraba el interior. Tocó las paredes con las manos curtidas, sintiendo la textura áspera del adobe. En un rincón más oscuro, detrás de un pilar de piedra cubierto de musgo, Joaco notó una pequeña diferencia en la argamasa. Un desnivel sutil, casi imperceptible. Con el cuchillo que llevaba, comenzó a raspar la argamasa, a trabajar con la paciencia de quien desentierra una raíz antigua. Después de algunos minutos, un pedazo de madera cedió, revelando un vano estrecho, oscuro y húmedo. Allí dentro, envuelto en un paño viejo y raído, estaba el diario. Un libro de cubierta de cuero descolorido, las hojas amarillentas, el olor a humedad y a tiempo. El corazón de Joaco palpitó. Era real. Ana no estaba delirando. Él tomó el diario con reverencia, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Cerró el vano con piedras y argamasa improvisada, intentando dejar el lugar como lo había encontrado. De vuelta a la hacienda Agua Clara, ya a media tarde, Joaco se encerró en su habitación. El diario de un topógrafo, un hombre que trabajó para el padre de Epifanio, estaba ahora en sus manos. Abrió el libro, y la caligrafía precisa, casi matemática, de un hombre meticuloso llenaba las páginas. Las anotaciones hablaban de tierras, mediciones, coordenadas geográficas, pero, más adelante, las líneas comenzaban a mezclarse con impresiones personales, con miedos y revelaciones. Las tierras de los Martins, los Siqueira, muy ricas en vetas, valen una fortuna. Pero el viejo Epifanio, que Dios me perdone, pero él no mide esfuerzos. Tuvimos un accidente ayer con uno de los colonos que se quejó de la demarcación de su tierra. Dijeron que fue picadura de serpiente, pero vi sangre, mucha sangre,
El viejo tiene un pacto con la tierra, con el oro que esconde y con el diablo para conseguir lo que quiere. Joaco leyó cada palabra, los ojos fijos en las páginas que revelaban una historia de codicia y violencia que se extendía por generaciones. El diario detallaba no solo las riquezas minerales escondidas en las tierras codiciadas, sino también los métodos brutales con que el padre de Epifanio y luego el propio coronel se apoderaban de ellas. Testimonios velados, fechas de desapariciones que coincidían con la adquisición de nuevas propiedades, la mención a una ruta del diamante que comenzaba en los fondos de las tierras del viejo Epifanio, cruzando San Miguel del Juncal y siguiendo hacia el litoral. El comisario Moreira era citado en algunos pasajes como alguien que hacía la vista gorda para ciertas irregularidades, recibiendo regalos a cambio de su silencio. El diario era la prueba irrefutable, la verdad desnuda y cruda que Ana buscaba, pero también era una sentencia para quien la poseía. Joaco sintió el peligro real e inmediato. No podría llevar aquello al comisario Moreira. La confianza de Ana de no confiar en nadie resonaba en sus oídos. Aquel libro era su responsabilidad ahora, y él no podría fallar. Pero, ¿qué hacer? Un hombre simple, con un pedazo de papel que acusaba al hombre más poderoso de la región. La rutina del campo, que antes lo calmaba, ahora se mezclaba con la ansiedad. El aroma del café recién colado, que a su Marieta tanto le gustaba, y que él mantenía como un ritual matutino, parecía menos sabroso. El ruido de la lluvia fuerte, que antes lo invitaba a la reflexión, ahora le traía la memoria de la noche en que Ana había aparecido, aterrorizada, en su puerta. Él cuidaba del ganado, desmalezaba el patio, arreglaba la cerca, pero la mente estaba lejos, arquitectando planes, imaginando escenarios. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién recurrir? El chismorreo en San Miguel del Juncal, sin embargo, solo crecía. La desaparición de Ana, sumada a la extraña reclusión de Joaco, alimentaba la imaginación del pueblo. En el almacén de don Joaquín, el punto de encuentro del pueblo, las mujeres cuchicheaban mientras compraban sus víveres. Pero viste qué raro anda Joaco. Con la cara más cerrada que puerta de Rancho Bravo, comentó doña Aurora, la costurera, a doña Custodia, la curandera. Ay, hija mía, ¿y qué esperabas? Esa Ana era un misterio. ¿Quién sabe qué andaría haciendo para haber desaparecido así? Y Joaco era el único que tenía su confianza, dicen. A lo mejor sabe algo o está implicado, replicó doña Custodia, su mirada sagaz cargada de insinuaciones. Ay, Agenor, lo que los ojos no ven, el corazón no siente, ¿verdad? Oí decir que el comisario Moreira fue a su hacienda más de una vez, y él, Joaco, ni se tomó la molestia de ayudar en la búsqueda de Ana. ¿No es extraño? Él, que es un buen hombre, tan solidario con los demás. Las palabras de doña Custodia, puntuadas por la sabiduría popular, plantaban la semilla de la duda. Joaco sentía las miradas quemarle, incluso cuando no estaba presente. Evitaba ir al pueblo, mandando al viejo Chico, su capataz de confianza, a buscar lo que necesitaba. Pero hasta Chico regresaba con aires de preocupación, los ojos más bajos, evitando la conversación sobre Ana. La mancha en su reputación, en su buen nombre, era un dolor casi físico. Joaco, que siempre había pautado su vida por la honestidad y la rectitud, se veía ahora bajo una nube de desconfianza y chismorreo. Una noche, durante una de esas lluvias finas y persistentes que son comunes en el interior, Joaco estaba sentado en la galería, observando las gotas de agua escurrir por el tejado. El aroma a tierra mojada y a monte se mezclaba con el aroma del café que acababa de colar. El diario estaba sobre la mesa, a su lado. Se sentía solo, más solo que nunca. La ausencia de Marieta era un vacío constante, pero la ausencia de Ana y el misterio que la envolvía era un vacío inquietante, perturbador. Él pensaba en el riesgo que corría. Si el coronel Epifanio descubriera que él tenía el diario, que sabía de sus secretos, ¿qué sucedería? Joaco no tenía poder ni influencia. Solo su fuerza de trabajo y su moral inquebrantable. Pero esa moral, él sabía, era su mayor tesoro, y era por ella que se sentía compelido a actuar. No podía permitir que la verdad fuera enterrada, que Ana fuera olvidada como una más de las víctimas silenciosas del coronel. Releyó la carta de Ana, la parte en que ella decía, «Que Dios te guarde», con la esperanza de que la verdad prevalezca. Joaco cerró los ojos, respiró hondo. Necesitaba un plan, necesitaba a alguien, incluso con la advertencia de Ana de no confiar en nadie. Pero, ¿a quién, si el propio comisario estaba comprometido? Sus pensamientos volaron hacia el viejo padre Damián, el párroco de San Miguel del Juncal, un hombre de fe inquebrantable, pero también un hombre práctico, que vivía hacía décadas en la región y que conocía los secretos y las debilidades de todos. El padre Damián era la personificación de la iglesia que, a veces, era la única institución en oponerse a los poderes de los caciques.
Era respetado, quizás temido, por su autoridad moral. ¿Podría él ser una excepción a la regla de Ana de no confiar en nadie? El dilema lo corroía. Joaco miró la noche oscura, las luces distantes del pueblo que apenas se veían. La hacienda Agua Clara era un pequeño punto de luz en la inmensidad de la oscuridad, un faro de esperanza y, quizás, de peligro. El diario en sus manos era el elemento transformador que había cambiado su vida para siempre. Él ya no era solo Joaco, el hacendado. Él era el guardián de una verdad peligrosa, y sabía que no podría esconderse para siempre. Tendría que enfrentar a Epifanio, de alguna forma. ¿Pero cómo? Él aún no sabía. Pero sabía que el padre Damián podría ser la primera pieza de ese rompecabezas, la única luz en su camino. La decisión estaba tomada. Él se arriesgaría. El destino de Ana y la justicia dependían de ello. La madrugada era fría y el cielo, aún adornado por un vestigio de la luna menguante, comenzaba a clarear perezosamente. Joaco no había dormido. La decisión de buscar al padre Damián, aunque asustadora, trajo una especie de alivio. Era la primera vez que él sentía que no estaba completamente solo con el peso de aquel secreto. Se vistió, tomó un café sin azúcar y montó en su viejo caballo, Trueno, antes incluso de que el sol despuntara por completo. El camino hasta San Miguel del Juncal parecía más largo aquella mañana, cada paso de Trueno resonando la urgencia que Joaco sentía. Al llegar al pueblo, Joaco percibió que los chismorreos y las miradas no habían disminuido. Al contrario, sintió en la piel la punzada de la desconfianza cuando un grupo de hombres en el almacén dejó de conversar abruptamente al verlo pasar, sus ojos escrutándolo con una curiosidad mórbida. Apresuró el paso, el sombrero bajado, evitando el contacto visual. Se dirigió directamente a la iglesia, un edificio simple, de paredes blancas y torre baja, que era el corazón espiritual de aquella comunidad. El padre Damián, un hombre ya canoso, de unos 60 años, con un rostro marcado por las plegarias y por la sabiduría que solo la vida en el interior puede proporcionar, estaba en el confesionario cuando Joaco llegó. Joaco esperó pacientemente en la sacristía, el diario debajo del brazo, envuelto en un paño para no llamar la atención. El olor a incienso, a cera y a flores secas llenaba el ambiente, trayendo una efímera sensación de paz. Cuando el padre Damián finalmente lo llamó, Joaco sintió un nudo en la garganta. Se sentó delante del sacerdote, que lo observó con una mirada calma y profunda. «Buenos días, mi hijo Joaco. ¿Qué te trae a la casa del señor tan temprano y con esa cara de preocupación?» Joaco respiró hondo y entonces, en pocas palabras, se desahogó. Contó sobre la visita de Ana la noche de la tormenta, sobre el sobre y la carta, sobre el diario que tenía en sus manos y los secretos que él revelaba sobre el coronel Epifanio. El padre Damián escuchaba atentamente, los ojos fijos en Joaco, sin demostrar sorpresa, pero con una seriedad que denotaba la gravedad de la situación. Al terminar, Joaco extendió el diario al padre. «Aquí está, padre. Es todo lo que Ana me dejó. Ella desapareció y yo no sé qué hacer. El comisario Moreira no es de confianza y yo soy solo un hacendado, padre. Pero no puedo ignorar esto. No puedo dejar que lo que le sucedió a Ana se repita con otros». El padre Damián tomó el diario, hojeó las páginas con cuidado, sus ojos recorriendo la caligrafía precisa del topógrafo. Un largo silencio siguió, que Joaco sintió como una eternidad. El padre cerró el libro, suspiró. «Mi hijo, tienes una carga pesada, muy pesada. Epifanio... Epifanio. Hace años que oigo murmullos sobre la forma en que adquirió sus tierras, sobre gente que desapareció. Pero nunca hubo pruebas. La gente tiene miedo, un miedo que paraliza, que ciega. Lo que Ana descubrió, y lo que este diario revela, es la punta de un iceberg de maldad que se esconde debajo de la aparente tranquilidad de San Miguel del Juncal». El padre miró a Joaco, y en sus ojos, Joaco vio no solo la fe, sino también la determinación. «Actuaste correctamente al venir a mí, Joaco. Este diario es la prueba que puede desenmascarar a Epifanio. Pero es un camino peligroso, muy peligroso. Si él sabe que este diario está en tus manos, tu vida estará en riesgo, la tuya y la de quien esté a tu lado». Joaco sintió un apretón en el pecho, pero la determinación del padre Damián lo contagió. «No tengo miedo, padre. Siento que le debo esto a Ana y siento que es lo correcto. Ella confió en mí». El padre Damián asintió. «Sí, mi hijo. Ella confió en ti y yo confío en ti. Vamos a mantener este diario escondido aquí, en la iglesia, donde nadie osaría buscar. Y vamos a pensar en cómo usar estas informaciones con sabiduría. Necesitamos un plan y de aliados, pero sobre todo necesitamos prudencia. Epifanio es astuto y tiene ojos y oídos en todas partes.
La conversación con el padre Damián estableció un lazo invisible entre ellos, un pacto de confianza y un secreto compartido que alivió un poco el peso sobre los hombros de Joaco. Saber que ya no estaba solo, que tenía el apoyo de una figura tan respetada como el padre, le trajo un nuevo aliento. Allí, en la sacristía, con el olor a velas quemadas y la promesa de justicia flotando en el aire, Joaco sintió una chispa de esperanza. Hablando de aliento y esperanza, ustedes que siguen esta historia, ¿qué opinan de este lazo que se forma entre Joaco y el padre? Si esta narrativa les está tocando el corazón y atrapándolos como una buena historia del interior, ¿qué tal si dejan un me gusta aquí en el video? Es un gesto simple, pero que ayuda mucho a llevar estas tramas a más gente. La vida de Joaco no volvió a la normalidad, pero ganó un nuevo propósito. Él continuaba con la rutina de la hacienda, pero ahora cada tarea era hecha con un ojo en el ganado y otro en la sombra, siempre alerta. A veces se encontraba con el padre Damián en encuentros discretos por la noche, en la hacienda o en los alrededores de la iglesia, discutiendo los próximos pasos del plan. El padre, con su vasta red de contactos y su conocimiento de las familias de la región, comenzó a investigar los nombres mencionados en el diario y en la carta de Ana, buscando parientes distantes, antiguos empleados, cualquiera que pudiera tener alguna información adicional sin levantar sospechas. ¿Conseguirías vivir en esta época, con esta carga de desconfianza y misterio, sin tener a quién recurrir sino a tu propia valentía? El chismorreo en el pueblo, sin embargo, continuaba creciendo como mala hierba. La desaparición de Ana ya no era solo un misterio, era una mancha en el nombre de Joaco. Las miradas de desconfianza se volvieron abiertas, los murmullos, más audibles. La gente evitaba a Joaco como si fuera un leproso. Cuando él, por necesidad, iba al almacén, el silencio era pesado, y las pocas palabras intercambiadas eran frías y distantes. Su viejo amigo Chico, el capataz, comenzó a sentirse mal con la situación, su familia presionándolo para no involucrarse con Joaco. Don Joaco, perdóneme, pero la gente está diciendo muchas cosas. Y el coronel Epifanio, él ha estado preguntando por qué andamos tan recluidos. Él parece demasiado interesado en la hacienda de Ana y en usted. Chico confesó una tarde, el rostro tenso, los ojos bajos. Las palabras de Chico encendieron una alerta en Joaco. Epifanio estaba interesado. Él estaba sintiendo la presión, el movimiento. El cerco se estaba cerrando. Y Joaco sabía que no podía vacilar, pero la sensación de impotencia era abrumadora. Una semana después, mientras Joaco cuidaba de una vaca que había parido la noche anterior, un muchacho del pueblo, hijo del zapatero, llegó a la hacienda jadeante. Traía un pequeño sobre, sin remitente, pero con el nombre de Joaco escrito en una caligrafía firme y elegante. Don Joaco, mi padre mandó entregarle esto, dijo que fue un hombre del sombrero negro quien lo pidió, y pagó bien. Joaco sintió un escalofrío. El hombre del sombrero negro era uno de los capataces conocidos de Epifanio, una sombra lúgubre que era la personificación de la amenaza. Abrió el sobre y una única hoja de papel se deslizó a sus manos. El mensaje era corto, sin rodeos, escrito a máquina. Sabemos que tienes lo que es nuestro. Será mejor que lo devuelvas, o tu hacienda y tu vida tendrán un fin. Pronto. No había firma, pero Joaco no la necesitaba. La sangre se le heló en las venas. Epifanio sabía. Él sabía que el diario estaba con Joaco, o al menos que Joaco estaba involucrado. La amenaza era real, palpable, y ya no era un susurro en la oscuridad. Era una declaración de guerra. Aquella noche, Joaco se sentó en la galería de su casa, el sobre con la amenaza en la mano, las palabras resonando en su mente. El cielo estaba limpio. La luna llena iluminaba la hacienda con una luz plateada, casi irreal. La belleza de la noche contrastaba cruelmente con el terror que él sentía. Miró la vasta extensión de sus tierras, la casa que Marieta tanto había amado, el corral donde su ganado descansaba. Todo aquello estaba bajo amenaza. Todo podría desmoronarse en cualquier momento. El coronel Epifanio no bromeaba. Él había perdido a Ana, y ahora quizás él lo perdería todo. La crisis estaba en la puerta, lista para engullirlo. Él no sabía qué hacer, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. La noche se extendió hasta la madrugada con Joaco en la galería, los ojos fijos en la línea del horizonte donde el sol comenzaría a salir. El olor a rocío se mezclaba con el humo de su pipa, pero ni el tabaco conseguía calmar la tormenta que rugía en su pecho. La carta de Epifanio era un puñal clavado en su tranquilidad, una premonición sombría que Joaco sabía que se cumpliría. Ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo. La amenaza no era un farol, era una promesa de destrucción. Él sentía el cerco cerrarse, el aire enrareciéndose. El día amaneció, trayendo consigo un calor sofocante y un silencio pesado. Joaco intentó mantener la rutina, alimentar el ganado, hacer los arreglos en la cerca, pero la mente estaba lejos.
Cada ruido en el monte, cada sombra proyectada por los árboles, era una alerta. Él sabía que necesitaba actuar, pero ¿qué podía hacer un hombre solo contra el poder de un coronel? El diario estaba seguro con el padre Damián, pero Epifanio sabía que Joaco era el eslabón. La primera demostración de la furia del coronel no tardó en llegar. Era final de tarde. El sol ya se inclinaba hacia el poniente, pintando el cielo de naranja y púrpura, cuando Joaco estaba en el corral, separando el ganado. De repente, oyó el sonido de cascos de caballos acercándose a velocidad. No era el paso rítmico de los arrieros, ni el trote de un vecino. Era un galope furioso, pesado, de quien no tenía prisa en esconder su presencia. Joaco alzó los ojos y vio una nube de polvo rojizo en el camino que llevaba a su hacienda. 4 jinetes, figuras robustas, con los sombreros bajados, galopaban en su dirección. Eran los capataces de Epifanio. Reconoció al hombre al frente. Tío Bernabé, un sujeto con una cicatriz que le atravesaba el rostro, conocido por su crueldad y lealtad ciega al coronel. Joaco sintió la sangre helársele en las venas. Estaba solo, desarmado, en medio del corral. No había a dónde correr, ni dónde esconderse. Apretó los puños, la determinación en sus ojos a pesar del miedo. No demostraría debilidad. Los capataces rodearon a Joaco, haciendo que sus caballos se encabritaran, levantando más polvo y dispersando al ganado asustado. Tío Bernabé bajó del caballo con un salto ágil, su figura imponente proyectando una sombra amenazadora sobre Joaco. Los otros 3 permanecieron montados, creando un cerco intimidatorio. «Buenas tardes, don Joaco», dijo tío Bernabé, con una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos fríos. El coronel Epifanio le envía saludos y una pregunta. «¿Dónde está lo que tomó de la forastera?» Joaco mantuvo la voz firme, aún sintiendo el temblor en las piernas. «No sé de qué habla, señor. No tomé nada de nadie». Tío Bernabé rió, un sonido áspero y sin humor. «Vaya, vaya, Joaco. Al coronel no le gustan las bromas. Él sabe que Ana estuvo aquí la noche que desapareció, y él sabe que ella le entregó un sobre. ¿Qué había en aquel sobre? El diario, ¿no es así?» La confirmación de que Epifanio sabía del diario golpeó a Joaco como un mazazo. Tenían informantes, y la red del coronel era más eficiente de lo que él imaginaba. «No tengo diario alguno», Joaco insistió, intentando disimular la sorpresa. «Ana no me dio nada más que un buenas noches antes de irse». Tío Bernabé movió la cabeza, la sonrisa desvaneciéndose en una mueca. «No dificulte las cosas, Joaco. El coronel Epifanio es un hombre paciente, pero su paciencia tiene un límite. Si no entrega lo que es suyo, las consecuencias serán desagradables». Hizo una señal a uno de los capataces montados. En un abrir y cerrar de ojos, el capataz sacó un rifle y disparó un tiro al aire. El estruendo resonó en la hacienda, asustando aún más al ganado y haciendo estremecer a Joaco. «Esto es solo un aviso, Joaco», tío Bernabé continuó, la voz grave y amenazadora. «El coronel aprecia mucho sus tierras, pero más aprecia la justicia, y su justicia es rápida. Queremos el diario de vuelta, y queremos que deje de meterse donde no lo llaman. Si no, su hermosa hacienda Agua Clara, esa que su mujer tanto amaba, se convertirá en cenizas. Y usted, bueno, usted puede tener el mismo destino que la forastera». Las palabras perforaron a Joaco como cuchillos. El destino de Ana, el incendio de su hacienda, todo lo que él amaba. Era una amenaza directa, sin rodeos. La impotencia lo dominó. ¿Qué podía hacer? Tío Bernabé hizo otra señal, y los capataces comenzaron a moverse. Uno de ellos bajó del caballo y, con una lámpara, se acercó a un fardo de heno cerca del granero. Con un gesto rápido y cruel, prendió fuego al heno. Las llamas se extendieron rápidamente, lamiendo el heno seco con una voracidad aterradora. El granero, hecho de madera, estaba en riesgo. El olor a humo y a heno quemado llenó el aire. «Esto es solo un aperitivo, Joaco», tío Bernabé dijo, la voz impasible. «Hasta mañana por la mañana. Si el diario no aparece, volveremos y no dejaremos nada en pie». Los capataces montaron en sus caballos y con una última mirada amenazadora, partieron en un galope furioso, dejando a Joaco solo en medio del humo y el terror. Joaco, en shock, corrió para apagar el incendio. Con cubos de agua y tierra, luchó contra las llamas que amenazaban con consumir su granero y, por extensión, su vida. El sudor le corría por el rostro, mezclado con el hollín. La lucha fue ardua, desesperada, pero consiguió contener el fuego antes de que se extendiera. El granero estaba chamuscado, pero intacto. El heno destruido. Los animales, asustados, perreaban en el corral. Con las manos quemadas y el cuerpo exhausto, Joaco se sentó en la galería, observando el humo subir lentamente hacia el cielo estrellado. La luz de la luna iluminaba la escena de destrucción, haciéndola aún más sombría. Habían cumplido la amenaza. No fue un accidente, fue un aviso deliberado, brutal. Pensó en el diario, seguro en la iglesia con el padre Damián. Lo querían,
y no se detendrían por nada. Joaco se sentía acorralado. Su hacienda, su vida, todo lo que había construido con tanto sudor y cariño, estaba en la mira de Epifanio. Parecía haberlo perdido todo: la paz, la seguridad, la esperanza. A la mañana siguiente, la noticia del incendio corrió por el pueblo como un viento helado. Las miradas hacia Joaco se volvieron aún más pesadas. Algunos vecinos, quizás por miedo a ser asociados con él, lo evitaron completamente. Otros, curiosos y maliciosos, lo observaban de lejos, susurrando. El comisario Moreira apareció en la hacienda con su andar arrastrado e inspeccionó los daños. «Parece que fue un descuido, Joaco. Lámpara cerca del heno. Esas cosas pasan», dijo el comisario, con un tono de voz que no disimulaba la indiferencia. Joaco lo miró, incrédulo. «No fue un descuido, comisario. Fueron los hombres del coronel Epifanio. Vinieron aquí y prendieron fuego, me amenazaron». Moreira levantó una ceja, una sonrisa irónica en los labios. «¿Los hombres del coronel?» «Joaco, el señor está delirando con esta desaparición de Ana. El coronel Epifanio es un hombre de bien, de familia. No haría una cosa de esas. Además, ¿el señor tiene pruebas?». La falta de pruebas, la impotencia de Joaco, fue un golpe aún más duro. El comisario, como Ana había previsto, estaba comprometido. Joaco percibió que estaba solo en la lucha, sin apoyo de las autoridades, vilipendiado por la comunidad y directamente amenazado por un hombre poderoso y cruel. No podía contar con nadie más que el padre Damián, pero el padre, solo, tampoco era suficiente. Joaco sintió una desesperación profunda. La hacienda Agua Clara, el legado de su familia, el santuario que él había protegido con tanto celo, estaba en peligro inminente. No podía entregar el diario, no después de todo lo que Ana había sacrificado. Pero ¿cómo proteger su casa, sus animales, su propia vida? Estaba en una encrucijada. Parecía que no había salida, que la fuerza bruta de Epifanio lo aplastaría. Sintió el dolor de la injusticia transformarse en un fuego ardiente en su pecho. No se rendiría, no permitiría que Epifanio venciera. Pero necesitaba un plan, una estrategia que fuera más allá de la fuerza bruta. Necesitaba ser más astuto, más rápido, más inteligente. Recordaba una frase que su abuela solía decir: «Cuando el río está bravo, la manera es aprender a remar contra la corriente». Y Joaco, el hacendado de Agua Clara, estaba a punto de aprender a remar contra la más traicionera de las corrientes. ¿Qué haría para proteger su tierra y buscar justicia para Ana? La respuesta parecía estar en algún lugar, escondida en los pliegues de su propia historia, de su propia astucia. La tormenta apenas había comenzado. El humo del incendio, que aún flotaba sobre los restos chamuscados del heno, era el perfume amargo de la amenaza cumplida. Joaco se sentía al borde de un abismo, pero la desesperación de perderlo todo encendió una llama de valentía en su pecho, una determinación que él no sabía que poseía. Había pasado la noche en vela, limpiando los escombros, pero su mente estaba en otra parte, elaborando un plan. El padre Damián era su único aliado confiable, y Joaco sabía que necesitaba encontrarse con él nuevamente, y rápido. Aquella misma mañana, Joaco cabalgó de regreso al pueblo, la cicatriz reciente del incendio en su hacienda sirviendo de combustible para su resolución. Ignoró las miradas, los susurros, la distancia que la gente mantenía. Su objetivo era claro: llegar a la iglesia. El padre Damián lo esperaba en la sacristía con una expresión grave. «Joaco, supe del incendio. Epifanio no se anda con rodeos», dijo el padre con voz baja. «Él vino a buscarme, padre. Quiere el diario. Me amenazó de nuevo. Dijo que va a quemarlo todo. Él sabe que estoy involucrado, padre. Y el comisario Moreira, él no moverá un dedo. Estamos solos». La voz de Joaco estaba cargada de una urgencia que el padre comprendió de inmediato. «Solos no, mi hijo. Tenemos la verdad. Y la verdad, Joaco, es una espada afilada. Pero necesitamos usarla con sabiduría. Epifanio tiene poder y dinero, pero su reputación ante la comunidad es importante. Él se alimenta de la admiración del pueblo, de la imagen de benefactor». Joaco se detuvo, y una idea, osada y peligrosa, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si esa imagen se quiebra, padre? ¿Y si todo el pueblo sabe quién es realmente? El padre lo miró, y un brillo de comprensión se encendió en sus ojos. «Es un riesgo, Joaco, un riesgo enorme, pero puede ser la única manera de confrontarlo sin ser aplastado. Necesitamos un escenario, un momento en que Epifanio esté expuesto y que el diario sea revelado para todos». Elaboraron un plan. La fecha del bautizo de los niños del pueblo, de allí a 2 días, sería la ocasión perfecta. El coronel Epifanio siempre se empeñaba en estar presente, donando vino para la misa,
haciendo una pequeña fiesta para los niños, ostentando su generosidad. Sería el momento en que la comunidad estaría reunida, y Epifanio estaría en la cima de su pretendida gloria. Joaco regresó a la hacienda. Los días siguientes fueron una mezcla de aprensión y preparación silenciosa. Hizo los arreglos necesarios. Conversó con Chico, su capataz, pidiéndole que estuviera listo por si algo sucedía, sin revelar la gravedad del plan. Chico, leal a Joaco, asintió con la preocupación en sus ojos. El día del bautizo llegó, trayendo consigo un sol fuerte y un calor sofocante que presagiaba la tensión en el aire. La iglesia estaba llena. Mujeres en sus mejores vestidos, hombres de saco, niños corriendo por los pasillos. El murmullo era general, pero cesó cuando el coronel Epifanio entró, acompañado de su esposa, doña Eulalia, una mujer gentil y ajena a las crueldades de su marido. Él caminaba con la postura altiva de siempre, distribuyendo sonrisas y saludos, la encarnación del poder y la benevolencia. Se sentó en el primer banco, un lugar de honor. Joaco estaba en el fondo de la iglesia, el corazón latiéndole fuerte, el diario escondido debajo de su camisa, envuelto en el paño viejo. La misa transcurrió normalmente. El padre Damián condujo la ceremonia con su calma habitual. Joaco observaba a Epifanio de lejos, el odio burbujeando en su pecho, pero la determinación lo mantenía firme. Llegó el momento de la homilía, y el padre Damián, en lugar de hablar de las escrituras del día, comenzó a hablar sobre la verdad y la justicia, sobre el mal que se esconde bajo la máscara del bien. Mis hermanos y hermanas, la voz del padre resonó en la iglesia, seria y grave. Hoy, en esta casa de Dios, somos llamados a reflexionar no solo sobre la pureza y la inocencia de estos niños que bautizamos, sino también sobre la pureza de nuestras almas y la justicia de nuestros actos. Hay en nuestra comunidad un mal que se esconde, un veneno que corroe la fe y la confianza entre nosotros. Hay quienes usan la fe para encubrir la maldad, quienes usan el poder para oprimir a los débiles, quienes usan la benevolencia para esconder el crimen. Un silencio tenso se apoderó de la iglesia. La gente se miraba, curiosa, aprensiva. Epifanio, en el primer banco, mantenía la sonrisa formal, pero un leve pliegue apareció en su frente. No estaba acostumbrado a sermones tan directos. Hace semanas, una de nosotros desapareció. Ana, una mujer que muchos no comprendían, pero que era un alma valiente, en busca de la verdad. Y esa búsqueda, hijos míos, le costó la libertad y quizás la vida. Ella fue silenciada porque descubrió los secretos de un lobo con piel de cordero, que se alimenta de la sangre y el sudor de nuestra gente. Las palabras del padre causaron un murmullo. Epifanio, en el primer banco, comenzó a mostrar signos de irritación. Miró hacia atrás a Joaco, que estaba de pie, los ojos fijos en él. Y esa verdad, que Ana buscó, fue confiada a un hombre honesto, uno de ustedes, que no teme la cara del mal, un hombre que, incluso amenazado, no se doblega. Joaquín Batista. El padre señaló a Joaco. Todos los ojos se volvieron hacia Joaco. Epifanio, con un sobresalto, miró de Joaco al padre. La sonrisa completamente deshecha, sustituida por una furia contenida. Joaco, sintiendo el corazón en la garganta, caminó hasta el altar. Sacó el diario de debajo de la camisa, desenrollándolo del paño viejo. El padre Damián está diciendo la verdad. Ana, antes de desaparecer, me entregó la llave de la verdad, y esa llave es este diario. Él alzó el libro para que todos lo vieran. Este es el diario de un topógrafo que trabajó para el padre del coronel Epifanio y que revela la verdad detrás de tierras robadas, de gente que desapareció, de diamantes contrabandeados. Este diario revela que el coronel Epifanio, el hombre que se muestra tan bueno y generoso, es el responsable de la desaparición de Ana y de muchas otras familias que fueron engullidas por la ambición y la crueldad de él. Las palabras de Joaco fueron un trueno. Un grito de horror escapó de doña Eulalia, la esposa de Epifanio. El murmullo en la iglesia se transformó en clamor, en indignación. La gente miraba a Epifanio, el shock y la incredulidad estampados en sus rostros. Epifanio, rojo de furia, se levantó abruptamente del banco, los ojos chispeando de odio. «Esto es una calumnia, una mentira. Este hacendado está loco. Quieren destruirme. Este diario es una falsificación. Voy a acabar con ustedes. Contigo, Joaco, y contigo, padre». Los capataces de Epifanio, que estaban disfrazados entre el pueblo, comenzaron a moverse, intentando llegar a Joaco y al padre Damián. Pero el padre Damián, en un movimiento rápido, tomó el diario y lo alzó, su voz poderosa resonando. «Aquí están las pruebas. Nombres, fechas, lugares, las tierras de los Martins, de los Siqueira, el esquema de los diamantes, el comisario Moreira involucrado, todo está aquí». La revelación del involucramiento del comisario Moreira causó aún más shock.
La gente comenzó a sublevarse, a gritar. El caos se instaló en la iglesia. Epifanio intentó avanzar, pero los fieles, tomados por la indignación, lo detuvieron. El padre y Joaco, con la ayuda de algunos hombres más valientes de la comunidad, consiguieron sujetar a los capataces, que ahora se veían en minoría y expuestos. En medio de la confusión, Chico, que estaba fuera de la iglesia esperando la señal, había alertado a la guardia rural de una ciudad vecina que no estaba bajo el dominio de Epifanio. En medio del tumulto, los soldados de la guardia rural, llamados por Chico y alertados por el padre Damián de que Epifanio estaría presente en el bautizo, entraron en la iglesia. La llegada de los hombres uniformados, armados, puso fin a la confusión. El coronel Epifanio y sus capataces fueron arrestados allí mismo, en medio de los gritos de ¡asesino! Y ladrón de la multitud enfurecida. El comisario Moreira, tomado por sorpresa y desenmascarado, intentó huir, pero fue contenido y arrestado también. La justicia, una justicia humana, hecha por la valentía de un hacendado y la fe de un padre, había llegado. La noticia de la prisión de Epifanio y de sus cómplices se extendió como un rayo. El pueblo de San Miguel del Juncal, antes adormecido por el miedo, despertó a la verdad. El diario, con sus pruebas irrefutables, fue entregado a las autoridades, y las investigaciones revelaron no solo los asesinatos de las familias desaparecidas, sino también el vasto esquema de contrabando de diamantes que Epifanio comandaba. Los cuerpos de Ana y de otras víctimas fueron encontrados en yacimientos de mineral escondidos, un final cruel para quien se atreviera a oponerse al coronel. Joaco, antes un recluso, se convirtió en un héroe renuente. La hacienda Agua Clara, que por poco no fue consumida por el fuego, volvió a ser un refugio de paz. La injusticia había sido confrontada, la verdad había sido gritada al mundo. Y Joaco sintió un alivio inmenso, pero también un vacío por la pérdida de Ana. Ella había sido la catalizadora de todo, la mujer que, con su valentía, desenterró un secreto que le costó la vida, pero que trajo justicia para tantos. Si sentiste el peso de la injusticia y la fuerza de la verdad, si esta historia te tocó, comenta aquí. Justicia por Ana. La crisis había pasado. El coronel Epifanio y sus capataces esperaban juicio, y la verdad sobre las tierras y los diamantes estaba saliendo a la luz. La hacienda Agua Clara estaba segura, y la comunidad de San Miguel del Juncal, aunque aún conmovida, comenzaba a sanar, libre del yugo del miedo. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo Joaco, el hacendado, seguiría con su vida? El mañana era un lienzo en blanco. Él había cumplido su promesa a Ana, pero el camino por delante era incierto. El recuerdo de ella, sin embargo, sería un faro, un recordatorio constante de que la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra su camino hacia la luz. La semilla del cambio había sido plantada, y la vida, en el interior de las tierras mineras, encontraría un nuevo ritmo, más justo y más honesto. Los meses que siguieron a la prisión del coronel Epifanio y sus cómplices fueron como un río que, después de una crecida avasalladora, vuelve lentamente a su cauce, arrastrando los escombros, pero trayendo consigo la promesa de aguas más calmadas y claras. San Miguel del Juncal, antes un pueblo sofocado por el miedo y la corrupción, respiraba ahora un aire más puro, aunque las cicatrices de aquel período sombrío aún fueran visibles en el alma de su gente. Para Joaco, la vida en la hacienda Agua Clara comenzó una lenta, pero profunda, reconstrucción. El honor que había sido manchado por los chismorreos y las insinuaciones ahora relucía, más fuerte que nunca. De acusado, se convirtió en el héroe renuente, el hombre simple que osó alzarse contra la tiranía. Los vecinos que antes desviaban la mirada, ahora lo saludaban con respeto sincero, algunos incluso con un velado pedido de disculpas. El almacén de don Joaquín, antes un escenario para cuchicheos malintencionados, oía ahora historias de su bravura. El padre Damián fue incansable en su misión de sanación. Predicaba sobre el perdón, pero también sobre la justicia y la vigilancia, recordando a todos que la libertad es un bien precioso que necesita ser defendido diariamente. Con la caída de Epifanio, la ruta de contrabando de diamantes fue desmantelada y un nuevo comisario, un hombre íntegro venido de la capital, asumió el puesto, prometiendo una nueva era de orden y legalidad. Las tierras robadas fueron gradualmente devueltas a sus legítimos herederos, un proceso lento, pero que trajo un atisbo de alivio a las familias que lo habían perdido todo. Los cuerpos de las víctimas de Epifanio, incluyendo a Ana, fueron finalmente encontrados y pudieron tener un descanso digno, dando a los familiares la oportunidad de hacer su duelo. Joaco, aunque aliviado por la justicia, sentía la ausencia de Ana como un nudo en su pecho. Ella había sido la chispa que encendió la llama, la mujer valiente que, aun sabiendo los riesgos, luchó por la verdad. Él iba siempre al pequeño cementerio del pueblo, junto a la capillita, para llevar flores frescas a la tumba sencilla de Ana.
una tumba que él mismo había ayudado a cavar, sintiendo cada palada de tierra como un adiós. En cada flor, en cada silencio, él le agradecía a ella por su valentía y por haber confiado en él. La hacienda Agua Clara, chamuscada por el fuego de la amenaza de Epifanio, también renació. Con la ayuda de Chico, su fiel capataz, y de algunos vecinos que ahora se ofrecían para ayudar en un gesto de redención, el granero fue reconstruido, más fuerte y seguro. Las cercas fueron rehechas, y los pastos, que antes parecían marcados por el humo, ahora reverdecían bajo un sol más esperanzador. El simbolismo de la renovación llegó con la próxima cosecha. La cosecha fue abundante, las plantaciones de maíz y frijol rindieron más que en los años anteriores, como si la tierra, liberada del mal que la asolaba, hubiera respondido con una bendición. Joaco veía en la abundancia de la cosecha no solo el fruto de su trabajo, sino la prueba de que la vida siempre encuentra un camino para florecer, incluso después de las más duras tormentas, pero la mayor de las renovaciones llegó de una manera inesperada. Entre las familias que habían sido afectadas por Epifanio estaba la de Pedro, un muchacho de unos 10 años, espabilado y silencioso, que había perdido a sus padres en las tramas del coronel. Era un huérfano, sin rumbo, vagando por el pueblo, ojos tristes y llenos de una sabiduría precoz. Joaco, con su corazón grande y acostumbrado a la soledad, ofreció al niño un lugar en la hacienda Agua Clara. Pedro, al principio, era desconfiado, pero la gentileza y la paciencia de Joaco fueron rompiendo las barreras del miedo y del dolor. Él enseñó al niño a tratar con el ganado, a cuidar la tierra, a reconocer los signos de la naturaleza. Joaco, que nunca tuvo hijos, descubrió en Pedro la alegría de un afecto paterno. El muchacho, por su parte, encontró en Joaco no solo un protector, sino un padre, un mentor, un puerto seguro. El silencio de la hacienda Agua Clara fue llenado por risas, por conversaciones simples junto al fogón a leña, por el sonido de las botas de Pedro corriendo por el patio. La casa, antes un recordatorio de la soledad de Joaco, ahora resonaba con la promesa de un nuevo futuro. En una tarde soleada, Joaco y Pedro estaban sentados en la galería, observando el sol ponerse, pintando el cielo de colores cálidos y nostálgicos. El olor a café recién colado flotaba en el aire, y el mugido distante del ganado arrullaba la quietud del momento. «Don Joaco», dijo Pedro, con voz suave, «usted es un héroe». Joaco sonrió, una sonrisa genuina que raramente aparecía en su rostro marcado. «No, hijo mío, héroe fue Ana. Yo solo hice lo que era correcto. Y tuve la suerte de tener amigos como el padre Damián y tú. La vida es así, Pedro. A veces uno cree que está solo, pero siempre tenemos quien nos ayude a levantarnos y a luchar por lo que es justo». Miró la hacienda, el granero reconstruido, el ganado pastando en paz. Sintió una gratitud profunda por todo lo que había conquistado y superado. La injusticia había sido confrontada, el mal expuesto. La vida, con sus dolores y sus alegrías, seguía su curso, y Joaco estaba listo para abrazarla. Él sabía que el mañana traería nuevos desafíos, pero ahora él tenía fuerza, fe y un nuevo propósito. Amigos y amigas de todos los rincones de nuestra tierra, vean cómo una historia de valentía y rectitud puede florecer incluso en el suelo más árido de la injusticia. Joaco, un hombre simple del interior, nos mostró que la fe, la amistad y la búsqueda de la verdad son las herramientas más poderosas para combatir el mal. Que la historia de Ana y de Joaco nos inspire a nunca callarnos ante lo que es incorrecto, a proteger a los que no pueden defenderse y a siempre creer en la fuerza de la justicia. Si se emocionaron con esta jornada, si sintieron el olor de la tierra y la pulsación de la vida en el campo, dejen su me gusta en este video. Su like ayuda a esparcir estas narrativas que calientan el alma. No se olviden de suscribirse al canal para no perder ninguna de nuestras historias y compartan con sus amigos y familiares. Juntos mantengamos viva la llama de nuestra cultura y de nuestros relatos. Que la fe y la esperanza guíen sus caminos y que la justicia siempre prevalezca en sus corazones. Así, con el sol poniéndose y la promesa de un nuevo día, Joaco, el hacendado que se convirtió en guardián de la verdad, encontró la paz que tanto buscaba. A su lado, Pedro, el niño que encontró un hogar, era el símbolo vivo de que, incluso después de las más densas tinieblas, la vida encuentra una manera de recomenzar, más fuerte y más luminosa. Y la memoria de Ana, la mujer que entregó un sobre y dijo, «Si yo desaparezco, lee esto primero», permanecería para siempre como un faro de valentía, iluminando los caminos de la hacienda Agua Clara y del corazón de Joaco.